Grabando. Hola, soy Nancy Castillo y antes de comenzar con el nuevo capítulo de Relato Nacional, les queremos agradecer por escucharnos, recomendar nuestro podcast y especialmente a quienes lo hacen posible con sus aportes a través de nuestro programa de membresía que encuentras en www.relatonacional.com/membresía. Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y este capítulo nació luego de conversar una noche larga en un pueblo en Colombia con la persona que aquí se presenta. Yo soy José Alberto Mojica Patiño, soy un periodista colombiano de 45 años, soy escritor de no ficción, soy editor. Nací en un pueblo que se llama el Líbano, Tolima, que es un pueblo cafetero, un pueblo de gente muy valiente, de gente rebelde, y pues estoy muy feliz de volver después de muchos años, después de no planearlo nunca. Esa conversación con José Alberto tuvo lugar en su nuevo hogar, La Ranchita, la que también es una posada o bed and breakfast. Y mientras hablábamos, su historia iba desentrañando las razones de por qué alguien decide volver y construir su hogar en el pueblo natal, un lugar lleno de recuerdos entrañables, pero también de momentos crueles y del que siempre quiso huir, ya sea por el dolor del rechazo, ya sea porque los sueños profesionales no podían cumplirse en ese lugar. ¿Qué vueltas nos da la vida que a veces encontramos el hogar en el mismo lugar que quisimos dejar atrás? En medio de los chubascos que golpeaban sobre los techos de lata del Líbano, los ladridos que rompían el coro de grillos de la noche y los pájaros de la mañana, decidimos que esta era una historia para Relato Nacional. Así que encendimos la grabadora y comenzamos a registrar este capítulo, que se llama La Ranchita, un hogar inesperado, y que fue grabado en medio de los sonidos e interrupciones del lugar. Es increíble, como que interesante. Aquí comenzamos con la infancia y la familia. Mi papá es de origen campesino, igual que mi mamá. Mi papá fue un hombre muy próspero, que tenía un negocio muy exitoso. Era un negocio de alimentos concentrados para animales. Vendíamos pollitos, vendíamos pollitas ponedoras que iban a ser gallinas, vendíamos pollo crudo, vendíamos insumos veterinarios. Y pues era un negocio muy exitoso, y realmente salíamos del colegio y de una vez nos íbamos para el almacén a ayudar a trabajar, porque se movía mucho, vendía mucho y necesitaba muchas manos. Entonces por eso desde pequeñitos con mis hermanos nos fuimos, y papá nos llevó a trabajar y nos enseñó a trabajar. Y papá tenía una casa hermosa, una casa en la que además había un zoológico. Mi papá fue un personaje increíble. Entonces mi papá tenía venados, pavos reales, tenía unos roedores que son miedosos, que se llaman borugas, que son parecidos a los chigüiros. Y entonces todo el mundo llegaba con una cantidad de bichos. Una vez llegaron con una babilla. Tenemos una babilla en la casa. ¿Qué es una babilla? Como un cocodrilo pequeñito. Tenemos un oso hormiguero, una iguana, pájaros de todos los tamaños, colores, y entonces era una casa muy grande, una casa colonial. Y entonces mi papá hacía unas fiestas increíbles, entonces con orquesta y con mariachis. Entonces llegaba toda la familia. Eran los años 80 y ya en 1993 José Alberto había salido del colegio. Y la verdad es que yo quería estudiar, siempre quise estudiar, y papá no quería que yo me fuera a la universidad, quería que yo me quedara con el negocio y me quedara ayudándolo en el negocio. De muy chico José Alberto quería ser periodista, y en ese pueblo cafetero del Líbano no había dónde estudiar aquello. José Alberto quería irse a la capital, a Bogotá. Y pese a la oposición de su padre, al terminar el colegio tomó sus cosas y con su mamá de cómplice se fue hasta la capital. En Bogotá se instaló en casa de una tía y buscó trabajo para mantenerse. Tenía 17 años y consiguió un lugar
como encargado de cortar billetes o pasajes de bus. Pasó 6 meses así y se dio cuenta que no conseguiría el dinero para pagar sus estudios. No le quedó más remedio que tomar un autobús y viajar de regreso las más de 5 horas que separan el Líbano de Bogotá. Al regresar, comenzó a trabajar en el negocio junto a su padre. Pero José Alberto quería salir de ahí. Su mamá, Amanda, lo sabía y comprendía. Es que José Alberto no se llevaba bien con su padre. Yo crecí siendo testigo del sufrimiento de mi mamá, porque mi papá era muy bandido, realmente. Yo crecí viendo eso, que le llegaban con chismes a mi mamá, que le contaban una cosa que veía a mi papá que estaba con otra mujer y que tenía otra mujer ya hace varios años. Tuvo una hija que hoy en día, con la cual tengo una muy buena relación, mi hermana Diana, que nació dentro del matrimonio. Es mayor que yo y menor que mis hermanas. Entonces yo crecí viendo eso y viendo a mi mamá sufrir por mi papá, y a mí eso me atormentaba. Debo decir que para mí el día más feliz de la semana era los domingos por las tardes, porque cerrábamos el almacén a las 4 de la tarde y mi papá se iba a jugar tejo. Entonces nos quedábamos solos sin mi papá, y esto es muy cruel decirlo, pero yo era feliz cuando él se iba y todos éramos felices cuando él no estaba, porque era muy bravo. Él era el hombre más tierno del mundo, pero también era el hombre más bravo del mundo, y yo le tenía miedo, pánico a mi papá. A la mañana siguiente de esa conversación con José Alberto y en medio del ajetreo del desayuno con los huéspedes de la ranchita, nos encontramos con Amanda, su madre, y le preguntamos sobre lo que su hijo nos había contado. En nuestro matrimonio ya teníamos 2 niñas y él era que el niño. Bueno, entonces él rápido tuvo un amante y le llegó una niña. Ay, yo me pegué los santos, Dios mío, yo quiero que me regale, que pueda tener un varoncito, que pueda tener un varoncito. Sí, quedé embarazada. Y pues bendito Dios, llegó este niño y nos salvó el hogar. El papá siempre fue muy duro con él, era el que más castigaba. Y yo le decía, pero ¿cómo es tan duro? Si es un niño tan noble, ¿cómo te parece a ti? Mírese. No, pero no es como yo quiero. Sí, mi niño sufrió mucho. Menos mal que yo siempre lo entendí. Es por eso que cuando José Alberto había regresado al pueblo, Amanda comenzó a averiguar cómo podía enviar a su hijo a estudiar periodismo a Bogotá. Otra de sus hijas quería hacer lo mismo. Cuando Amanda ya tuvo claro el camino e incluso ya había gestionado los papeles para inscribirlos en la universidad, ella enfrentó a su marido y le dijo que quería que sus hijos fueran profesionales. El padre aceptó y José Alberto y su hermana se fueron juntos a Bogotá. Sigue José Alberto. Y vivíamos mi hermana y yo en una piecita. Vivimos en una cantidad de tíos siempre amontonados en un camarote. Estuve primero fueron 6 semestres que nos graduamos como tecnólogos en comunicación, y con eso empezamos a trabajar porque mi papá no teníamos plata. José Alberto quería seguir con los siguientes años de universidad, pero para eso necesitaba juntar dinero y también quería publicar sus trabajos. Estamos hablando de una época en que para ser publicado había que trabajar en un medio de comunicación establecido. Él buscó primero en Bogotá. Trabajar en un diario en la capital era su sueño, pero no encontró nada y debió volver al Líbano. Allí consiguió colaborar en un periódico local, hasta que un jefe de la edición regional del diario El Tiempo, uno de los más grandes y tradicionales de Colombia, leyó una de sus notas y lo mandó a buscar para llevarlo hasta la capital del departamento de Tolima, la ciudad de Ibagué. Allí trabajó casi 2 años y bajo el mando de un editor exigente, José Alberto dice que comenzó a desarrollar el olfato periodístico, a encontrar historias donde otros no las veían. Pero también se hartó de sentirse maltratado por ese jefe y renunció. Con la ilusión que dan los 22 años, él pensó que ya tenía la experiencia para volver a intentar suerte en Bogotá. No, tengo 22 años.
creo que puedo irme a conseguir trabajo en Bogotá o donde sea. Y me fui. Y yo pensé que iba a conseguir trabajo fácilmente como periodista y no fue así. No me encontré ninguna puerta, las tocaba y no las podía abrir. ¿Pensaste ahí en ese tiempo en volver a Líbano? Nunca fue una opción. Yo dije, no me puedo rendir, no puedo. Sin conseguir trabajo en una redacción, José Alberto cantó en bares, restaurantes, casinos. Es que de niño cantaba. Canta. ¿Canto? Sí. Ay de mí, llorona, llorona. Bueno, volvamos a ese año 2000 en que él buscaba trabajo como periodista en Bogotá y no lo conseguía. Para mantenerse, aceptó un puesto en una tienda de carteras en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ahí tuvo un golpe de suerte, cuando le cayó en gracia a una clienta, la que era gerenta de la centenaria revista estadounidense Reader's Digest. A la semana siguiente, José Alberto estaba trabajando en las oficinas de Colombia. Un día, pero nada dura para siempre. De repente, yo llevaba ahí como 8 meses. Entonces llega la jefe y dice, equipo, debo decirles que acabo de recibir un email de la compañía Nueva York y tenemos una semana para cerrar la operación en Colombia. Yo, ay, no puede ser. Y así nomás, volvió a la cesantía. Por 3 meses regresó a Ibagué para producir un libro a pedido. Luego hizo un reemplazo por otros 3 meses en el Diario de la Ciudad. Y después se trasladó a vivir por 2 años en los Andes Central, en la ciudad de Tunja, a casi 3.000 metros de altura, para trabajar en la edición local del Tiempo. Así pasaron casi 6 años, hasta que en el año 2007 finalmente logró el sueño. Lo contrataron en la edición nacional del periódico El Tiempo en Bogotá. José Alberto tenía 30 años. Por los reportajes que había hecho desde la provincia y que había logrado ser portada en el Diario Nacional, como el de un sacerdote al que le aparecían estigmas cada Viernes Santo, la jefa de redacción le recomendó que se instalara en la sección donde cubrían educación, viajes e iglesia, entre otros temas. Y me dijo, José, quédate en Vida de Hoy, tú tienes el perfil de Vida de Hoy. Y ahí comencé. Fue difícil, digamos, distanciarme de Javi, pero él sabía que era una oportunidad, que era mi sueño y que era una gran oportunidad para mi carrera y que tenía que irme. Sí, escucha. Para que te des cuenta de por qué la necesidad. Claro. Mañana graban los pajaritos. ¿Y quién era Javi? Es momento de una pausa, ya retomamos. Este capítulo lo grabamos en Colombia, a donde fuimos para participar del Festival Gabo y Podcast al Oído. Y allí conocimos al director de un podcast que te queremos recomendar, Así como Suena. Aquí, su director, Carlos Puch, te cuenta de qué trata. Muchas gracias, Nancy. Hola, amigos de Relato Nacional. En Así como Suena queremos contar historias que creemos merecen ser escuchadas. Hacemos crónicas, reportajes, investigaciones. Somos periodistas descubriendo este nuevo medio, los podcasts. Estamos en asícomosuena.mx o búscanos Así como Suena, en cualquiera de las plataformas en donde tú prefieres escuchar tus podcasts. Ahora lo regreso con Nancy. Aprovechamos esta pausa también para invitarte a conocer las novedades de Relato Nacional. Para poder contarte de aquello, ingresa a www.relatonacional.com/suscríbete y déjanos tus datos. Así podemos mantenerte informado. Volvamos a la historia. La ranchita, un hogar inesperado. Antes de la pausa, quedamos en que José Alberto, un chico del pueblo cafetero El Líbano, que soñaba con ser periodista y escribir en un diario de cobertura nacional, había logrado dejar el pueblo donde su padre, con quien tenía una relación tensa y con algo de bronca, para estudiar periodismo en la capital, Bogotá. Pero tuvo que vivir la cesantía y trabajar en lo que fuera, hasta que logró el contrato en su lugar soñado, la sección de viajes y costumbres del periódico El Tiempo. Pero cumplir el sueño implicaba dejar a Javi,
¿Quién es Javi? Javier Leighton, que es mi pareja hace casi 18 años. Javier trabajaba en Boyacá y no podía irse con José Alberto, pero sí entendió que era su sueño, y armaron la manera de seguir juntos a distancia. En los fines de semana largos o puentes, Javier viajaba a Bogotá. En otros, José Alberto iba a ver a su familia en el Líbano. Y a medida que la relación avanzaba, también se iban juntos al Líbano. Y en ese poblado, con el padre machista, la pareja tenía que simular que eran solo amigos. Bueno, cuando Javier empezó a venir, él le decía a mis tíos, tanto los hermanos de mi mamá como los hermanos de él, no, es que Beto, ese es el amigo de Beto con el que se salen a buscar viejas. El padre también se inventó que una amiga de José Alberto, o Beto, como él le decía, era su novia, y que cuando su hijo viajaba al extranjero, era para verla a ella. Hasta que en un cumpleaños de José Alberto, el padre presenció una escena tan sutil como evidente. Todos habían olvidado la torta, pero no Javi, quien, tras cantarle, le dio un bocado de ese pastel con su propia cuchara a José Alberto. Amanda, la madre, recuerda el momento en que su esposo sintió que el mundo se le caía. Y él dijo un día, yo noto algo, dígame la verdad. Ese día ese hombre lloró todo el día. Es como que se imaginaba, pero como que no lo acepta. Y entonces eso fue muy difícil. Entonces yo le dije, sí, pero es nuestro hijo, lo tenemos que apoyar. Es un ser humano maravilloso y no le permito que usted me le va a hacer un desplante. O me voy con José Alberto o me lo acepta. José Alberto y su padre nunca hablaron del tema. Y tal vez no fue necesario, porque en 2011, en un viaje a México, José Alberto experimentó una suerte de catarsis frente a la Virgen de Guadalupe, y a partir de ese momento decidió que él perdonaría y aceptaría a su padre tal cual era, con su temperamento duro, con su homofobia, con todo. Y el padre, en paralelo, comenzó a querer a Javier. Y aunque nunca dijo que era el novio de su hijo, tampoco le cerró la puerta. A medida que la relación padre-hijo mejoraba, el padre le decía... Y papá me insistía, Betico, Beto me dicen en mi casa, yo me llamo José Alberto, y mi padre me llamaba Alberto. Me decía, Betico, ¿usted por qué no se compró una casa acá en el Líbano? Yo, papá, ¿pero de dónde? Escasamente me alcanza para pagar las cuotas del apartamento en Bogotá. Como que no, y pues como que no lo veía como una posibilidad. Tal vez en el retiro, sí decía, bueno, sería interesante ya como que irme al Líbano en el retiro. El padre también se sentía cada vez más orgulloso del trabajo de su hijo, quien ya había publicado un libro periodístico y en 2017 fue parte de la comitiva de prensa del Papa Francisco cuando éste viajó a Colombia. Ese año, el padre fue operado del corazón y a todas las enfermeras le contaba que su hijo era un periodista que había viajado con el Papa. La vida de José Alberto iba bien, y mejor aún en 2019, cuando, tras un ascenso a editor de reportajes multimedia, obtuvo un premio en Alemania en reconocimiento a uno de sus trabajos relacionados con la infancia. No era su primer premio en periodismo, pero sí uno que él anhelaba. José Alberto estaba feliz. En periodismo hacía lo que siempre había soñado y en lo personal, Javier había logrado trasladarse a Bogotá y vivían juntos. Para recibir el premio, viajó a Alemania. Luego paseó por Ámsterdam, Bélgica y París. En este viaje por Europa me porté muy mal. Debo decir que me tomé, yo creo que unas 400 cervezas durante un mes. Y también me fumé muchos porros, debo reconocerlo. Al regresar, continuó la fiesta por unos días más, hasta que debió volver al trabajo. Era octubre de 2019 y el primer día en la redacción se sintió raro. El día siguiente que llegué a trabajar me empecé a sentir muy indispuesto, como con jet lag, como cuando uno va a Europa y vuelve y uno que dura desacomodado y descolocado como una semana, así me sentía. Y empecé a sentir que tenía como visión borrosa, que cogía el celular y decía, no veo qué dice acá. Y tenía que alejarlo y yo, oh, por Dios. Y como con unos mareos y unos dolores de cabeza.
Yo dije, no, eso debo tener los triglicéridos, el azúcar, el colesterol, debo tener todo disparado. Y bien merecido por bandido y por borracho. Pasaron los días y esa sensación de jet lag no terminó. Así que fue a realizarse exámenes. Por el dolor de cabeza le pidieron un escáner o TAC cerebral. El TAC me lo hicieron como a las 8 de la noche. Salgo del TAC, demoró como 20 minutos. Y la enfermera me dice, señor Mojica, en media hora su resultado estará listo. Puede descargarlo en esta página con este usuario, con esta contraseña, y se lo pasa cuanto antes a su médico. Y yo le dije, ¿cuánto antes? Es viernes, casi 9 de la noche. Me dijo, sí, cuanto antes. Y yo le dije, pero ¿por qué cuanto antes? Me dijo, es que vimos algo que no nos gustó. Y pues yo entré como en un estado como de shock. Estaba con Javi, por fortuna. Y mientras íbamos para el apartamento, Javi se metió al celular a descargar los exámenes. Y pues yo iba atacado llorando. El taxista como que miraba, como que este man, ¿qué le pasa? Y Javi decía, cálmate, espérate. Pero yo sabía que algo malo me estaba pasando. Siempre lo supe. Lo que pasa es que después me hice el pendejo. Que eso es otra habilidad que tengo. Con Javi llamaron a 3 amigos médicos y todos le dijeron que se devolviera a la clínica. Pero José Alberto estaba muy afectado y les dijo que no, que lo haría al día siguiente. Esa noche recordó que 12 años antes, por unos dolores de cabeza, le habían realizado un examen y que ahí apareció una lesión, la que él había olvidado y nunca controló. Para 2019, la lesión ya era un tumor en grado 3. Debían extirpárselo lo más pronto posible. Sin embargo, José Alberto estaba en negación y no se hacía cargo del tema con la urgencia requerida, y en vez de llamarlo tumor, se aferró a la palabra lesión, que parecía más benigna. Tampoco internalizaba lo que el doctor le decía, como cuando el neurocirujano le dijo: te operas, yo te hago la cirugía y pues te sacamos todo, te haces una biopsia, te hace una biopsia que se demora 5 días, y entonces después de la biopsia ya vas a tener cita con un oncólogo. Y yo sí decía, los oncólogos son los que atienden cáncer. Yo le dije, doctor, ¿pero por qué? ¿Por qué un oncólogo? ¿Acaso yo puedo tener cáncer? O sea, yo me negaba toda posibilidad. O sea, en serio, o sea, como si hubiera puesto una muralla ahí que no permitía pensar en que realmente estaba en una condición de salud muy delicada. Listo, entonces la cirugía se programó para el 14 de enero del 2020. Yo no les había dicho a mi papá de esa fecha. Ahora me pongo a pensar y digo, bueno, yo realmente yo dejé el tema muy relajado, pero yo creo que yo en el fondo sabía. Hola, mi amor, ven, Chagualita. Después te hablo de Chagualita. Ven, chiquitita. Ven, amor. Tal como nos dice José Alberto, la operación fue programada para el 14 de enero y decidieron no contarle nada a sus padres. Para Navidad, decidió pasar las fiestas con su familia en el Líbano. Cuando llegó, su padre experimentaba fuertes dolores en la zona abdominal. Tras algunos exámenes, se determinó que tenían que operarlo de la vesícula, pero por las fiestas no había ni pabellón ni doctores disponibles en el sistema de salud público. La cirugía tampoco se consideraba de urgencia, así que le dieron calmantes y lo enviaron a la casa. Para Nochevieja, el 31 de diciembre, el padre ya no daba más del dolor, y José Alberto intentó por todos los medios conseguir un cupo en un hospital. La madrugada del 1 de enero de 2020, el padre fue trasladado en ambulancia a la capital. El 3 de enero lo operaron por 6 horas, en vez de las 3 que les habían dicho que duraría. Una hemorragia había dificultado las cosas. Para ese momento, José Alberto ya había llamado a su neurocirujano para aplazar su operación. No se sentía en condiciones de someterse a esta mientras su padre no se recuperara. Cuando el padre salió de la operación, pidieron que un miembro de la familia entrara a cuidados intensivos. José Alberto se ofreció. Y entonces me dice la médica,
necesito que le hables a tu papá. Y yo le dije, pero ¿me escucha? Digo, sí. Y necesitamos que él se empiece a despertar de la anestesia. Yo, bueno. Yo estaba ya muy conmovido y entonces yo empecé a hablarle. Y le dije, papito mío, mi mamita está afuera con mis hermanos. Todo está muy pendiente de usted. Papito, yo le quiero pedir que no se muera. Yo le quiero pedir, papito, que aguante, que resista. Porque yo lo necesito en este momento. Yo necesito que mi papá me abrace y que mi papá me proteja. Yo no soy tan fuerte como usted cree o como la mayoría de gente cree, hasta a veces como yo me creo. Y creo que todo este proceso me enseñó que soy más vulnerable de lo que yo mismo creía y que es necesario ser vulnerable. Y entonces sí, papá empieza como a temblar, empiezan a temblar como las piernas, intenta moverse, intenta hablar, pero está entubado. Digo, papito, tranquilo, no hable. Pero él intenta hablar. Yo siento que él quería preguntarme como que yo por qué le digo eso, por qué le digo que tengo miedo, por qué le digo que lo necesito, por qué le digo que yo soy que necesito que mi papá me abrace y me proteja como si yo fuera un niño chiquito. Y de repente le sale una lágrima, pero una lagrimota, una lágrima, es solamente una lágrima espesa que le recorre toda la cara, que desemboca en su pecho maltrecho, que después sabría que mi papá estaba roto por dentro. Y pues con esa escena de mi papá intentando decirme algo, comienza el libro que estoy escribiendo y que tendrá como título Te extrañaré cuando me muera, porque mi papá nos decía eso y nos lo dijo meses antes de morir. 4 días después de esa escena, el padre murió. José Alberto, sus hermanas, su hermano y su madre estaban destrozados. Llevaron el cuerpo de vuelta al Líbano. Allá, José Alberto dio el discurso en nombre de la familia. Claro, el hijo periodista, el que escribía y se ganaba premios, el obituario, tenía que hacerlo él. Tras el funeral, él se quedó una semana más en el poblado y, a pedido de Javier, regresó a Bogotá. A Javier le preocupaba el retraso de la cirugía. Se fija como nueva fecha el 29 de febrero de 2020. Ok. Entonces estábamos en que yo volví a Bogotá y que tenía que retomar el tema. Y habían reagendado la cirugía para el 28 de febrero. Y estaban viendo cómo hacer que tu mamá fuera sin saber de cuál era la gravedad de tu operación, porque ya sabía que te iban a operar, pero no sabía la gravedad de la operación. Sí. Ok, entonces logran que ya llegue. Ahí quedamos. Sí, entonces logramos que mi mamá venga. Mi mamá llega un jueves. Mamita, pues la verdad es que mañana me hacen una cirugía en la cabeza, pero pues realmente no es una cosa tan complicada. Solo el día previo a la operación le contaron a la mamá. Es una cosa más por prevención. Pero fue una verdad a medias, pues no le dijeron del riesgo de cáncer. Pues sí, mamita dijo, ay, ¿por qué no me dijo la verdad? Yo, mamita, pues nada, pues es que imagínese, usted ya acaba de enterrar a su marido de casi 50 años. Les faltan unos meses para cumplir 50 años de casados. Tras la operación, José Alberto salió con mucho dolor y en los días siguientes con una intolerancia al ruido que hasta le molestaban los sonidos de los platos en la cocina. Para que estuviera más tranquilo y recibiera el cuidado de Amanda, decidieron que se fuera al Líbano. Solo quedaba esperar el resultado de la biopsia. No llevaba ni una semana en su pueblo cuando se declaró la pandemia y Colombia, como todo el mundo, se fue puertas adentro. La presión sobre el sistema de salud provocó que esa biopsia no tardara los 5 días iniciales, sino casi 2 meses. La consulta con el oncólogo también tomó tiempo, hasta que finalmente José Alberto y Javier estuvieron frente a la pantalla en la teleconsulta. Cuando el doctor me dice, bueno, José, pues efectivamente las cosas no salieron como esperábamos y tienes que hacer un tratamiento oncológico, tienes que hacer quimioterapia, tienes que hacer radioterapia
Pues yo no entendía, yo todavía no aterrizaba. Y entonces Javier me dijo, José, pregúntale al doctor si tú tienes cáncer. Yo dije, doctor, yo tengo cáncer. Me dijo, sí, tienes cáncer, pero estamos en el momento de reaccionar. Pero aún así yo todavía no reaccionaba. Comenzaron las 30 sesiones de radioterapia y las 45 de quimioterapia. Como todo paciente, algunas las resistió mejor que otras. Y hubo un momento que lo golpeó. Fue como que ya terminar de entender que tenía cáncer y fue cuando se me empezó a caer el pelo. Yo me levanté un día, ya habían pasado como 2 semanas y yo decía, no se me va a caer el pelo. Ya me habían advertido que se me iba a caer el pelo. Entonces un día yo me levanté y sentía la cabeza caliente. Y yo fui y le dije, Javi, siento como la cabeza caliente. Y él me miró, me dijo, tiene la cabeza colorada. Le escribí al doctor por WhatsApp a contarle, doctor, tengo la cabeza como colorada, como la siento caliente. Me dijo, bueno, cómprate aloe vera y una crema que se llamaba Cicalfate. Y entonces me pongo la crema y me paso la crema por la cabeza y salió una costra de pelos. Y me salía más pelos y me sacudía y me salían más y más pelos y más pelos. Y entonces llamé a Javi, se me empezó a caer el pelo. Y él llegó y pues me abrazó. Y además fue como en la noche. Y esa noche yo no pude dormir. A la mañana siguiente se fue solo a radioterapia y al volver a casa... Y Javi tenía una gorra puesta. Y yo lo miro y le quito la gorra. Y Javi se había mandado a rapar. Me abrazó. Y me dijo, Beto, mándate a rapar antes de que seas tú el que decidas quedarte sin pelo. Y claro, yo me iba al baño y me sacudía la cabeza y salían miles de pelos, miles de pelos. Entonces, pues nos fuimos caminando para la barbería. En medio del proceso de aceptar que se tiene cáncer, José Alberto recibió una buena noticia. Su hermano recordó que tenía un seguro de vida que cubría el cáncer. Lo revisaron y, efectivamente, José Alberto era beneficiario. Lo reclamó y recibió un monto de dinero que le permitiría, por ejemplo, comprar un departamento de 2 dormitorios en una zona de clase media en Bogotá. José Alberto pensó en terminar de pagar su departamento y comprar otro, pero Javier, quien había trabajado en el mundo financiero e inmobiliario, le recomendó ahorrar y esperar a que terminara la pandemia. En conversaciones pasadas, ambos habían imaginado que para el retiro o jubilación podrían dedicarse a administrar un bed and breakfast en algún lugar que a los dos les gustara. Por cierto, ese lugar no era el Líbano. Menos para Javier, cuya familia vive en otra provincia y a quien ni siquiera le gustan los sabores de la comida local. Sin embargo, en silencio, comenzó a buscar una propiedad en el Líbano. Después de todo lo que habían pasado, tal vez Javier comprendió que para José Alberto, el Líbano sí era el hogar, ese lugar donde nos sentimos acogidos y protegidos. Es un gesto de amor que yo veo muy grande de Javi y también una cuota de sacrificio también de él porque su familia está lejos. Javi encontró en venta una casona que, si bien estaba en malas condiciones, conservaba su arquitectura centenaria y tenía el espacio ideal para convertirse en casa y hostal. La compraron en septiembre de 2020 y un mes después comenzó la restauración. No fue fácil avanzar en medio de la pandemia, pero en diciembre de 2021 lograron inaugurar la ranchita. Hola, mi amor. ¿Cómo es la perrita hermosa de los papás? Es que no hemos hablado de Chagualita. En los hogares se forman familias y Chagualita es una perra que llegó a la casa cuando estaban en plena obra. Y esa perra llegó buscando refugio, pues, y al igual que José Alberto en ese mismo momento, traía una herida abierta en su cabeza. Te amo mucho, mi Chagualita. Volver a
a la provincia puede ser como un sinónimo de un decrecimiento, como un retroceso, pero yo lo veo como un regalo, como una bendición de Dios poder trabajar desde acá, seguir cumpliendo con mi trabajo como editor en el periódico El Tiempo, poder estar pendiente de mi mamá, que sigue muy triste por la muerte de mi papá, poder tener también esta casa tan bella, esta casa con una energía tan poderosa, poder estar aquí y trabajar viendo las montañas, respirando aire fresco, y también volver a invertir en el pueblo y poder juntar a los amigos. Eso me parece. Cuando estuvimos en el Líbano, el sueño de José Alberto y Javi está casi logrado. Lo único que falta es que Javi logre trabajar desde ese pueblo al que decidió ir, porque allí está el hogar, el lugar cálido y seguro de su pareja. El capítulo de Relato Nacional titulado La Ranchita, un hogar inesperado, fue reporteado, guionado y dirigido por Nancy Castillo. En la producción sonora, Josefina Aguirre. En la música, Enriqueta Cerda. En el montaje de audio, Marcelo Cotton. La locución fue grabada en el estudio Neosonic. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Recuerda, si quieres seguir haciendo posible este trabajo, apóyanos con tu aporte en www.relatonacional.com/membresía y síguenos en todas las plataformas en que escuches tus podcasts favoritos.